Bueno, gente, bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast sobre más de 8 años, más de 750 episodios y tú sabes, tus segmentos favoritos desde finanzas, salud, gente de la farándula, influencers, de todo. Aquí cosas del día a día, de todo. Y es como si te estuvieras dando una tacita de café. Así que bienvenidos, por favor suscríbanse, comenten a este contenido completamente gratuito. Antes de seguir, quiero darle gracias a la gente porque han probado el café mío y de mi socio, el Tony. Café Dos Caminos, directamente desde Juana Díaz a la puerta de tu casa. Si tú entras a cafedoscaminos.com, puedes ver nuestro café, obviamente, la historia. Y puedes, con el código Café Hermano, te dan un 10% de descuento. También en pantalla pueden ver todos los lugares que estamos. Estamos ya sobre 10 lugares alrededor de todo Puerto Rico. Y gracias a Produce estamos llegando a Culebra también en un día de delivery allí mismo. Así que nuevamente gracias, pruébenlo. Y a todos los que lo han probado, gracias. También a nuestra gente de Fuse Telecom, Internet sin preocupaciones. Que esto suba al internet lo más rápido posible por Fuse. Hoy tengo una persona bien especial. Porque hoy, hace 2 años, tuvimos un podcast increíble que diría yo que fue el que me abrió las puertas a este mundo un poco más serio del contenido que yo hacía. Un poco más de ganas de poder hablar con él, porque lo llevo viendo desde que decidió dar un paso a ser figura pública y a tratar todo eso. Manuel Sidre, bienvenido nuevamente. Saludos, Juan B. Juan, encantado de estar aquí. Hace 2 años ya, mano. Café Hermano. No, sí, hace 2 años. Y ese podcast a mí me encantó. Y se nos fue súper viral en las conversaciones, los clips, la gente, mano, ese podcast con Manolo, qué bueno. Para ese tiempo, tú eras el secretario de Desarrollo Económico. Eso es así. Y ya estás retirado. Oye, déjame decirte una cosa, porque pues yo por lo general no te voy a decir si está bueno o si no lo está. Pero a los amigos que nos escuchan, pues, minutos antes de empezar esta entrevista, pues me ofrecieron un café. Yo desconocía que Juan B estaba metido en el negocio de café. Y probé Dos Caminos y la verdad que está a nivel. Muy buen café, muy buen aroma. Y humildemente, pues yo sé un poquito de café, hace 50 años que trabajo con eso, ¿verdad? Así que sí. Es un buen café, es un gran café. Así que te felicito de verdad. Gracias, eso vale un montón, en verdad. Gracias. Y en verdad, pues antes de hablar de todos los temas que quisiera retocar y saber un poco de tu vida ahora retirado y lo que estás haciendo, por tocar ese tema del café, ya que llevas tantos años en el café, ¿cómo tú puedes explicarle el negocio del café a la gente que no... Pues a la gente común y corriente, ¿sabes? De la realidad del café en Puerto Rico, los subes y bajas que hemos tenido en estos últimos 50 años. Bueno, mira, yo empecé hace 50 años vendiendo café a 21 centavos la taza. En aquel entonces, y por muchos años, DACO pretendía controlar el precio del café. Y no hay cosa más cierta en la vida que cuando tú tratas de controlar algo, tú vas a afectar 2 cosas. Número 1, el potencial de crecimiento. Y número 2, la calidad del producto. Porque la gente va a enfocarse a tener un café barato porque no lo puedes vender más de X precios la taza. Para la década del 90, finales del 2000, 2 jóvenes puertorriqueños, Ángel Santiago y Lester Marín, se atrevieron a empacar café de calidad y fueron los primeros en atreverse a cobrar el precio razonable de una libra de café. En aquel entonces, si mi recuerdo no me traiciona, eran $13.40. Se vendían los cafés regulares que todos conocemos a precios prácticamente ridículos. Simultáneamente, esa restricción de café se fue reemplazando por la inversión de muchos y muchos comerciantes que se mudaron a las máquinas de café expreso. Y la regulación que tenía DACO, si el café era procesado en una máquina de expreso, pues no le cubría los 21 centavos. Así que la máquina del café expreso, de la mano de un café ya más fuerte, con más cuerpo y de mayor calidad, empezó a abrir las posibilidades para que hoy día, o hace ya unos años,
entrar a quien realmente le hizo justicia al negocio de café en Puerto Rico. Mira qué cosa. Estoy hablando de retail, ¿no? Ajá. De la siembra hablamos ahorita. Se llama Starbucks. De la noche a la mañana te llega una franquicia de Estados Unidos, que en aquel entonces de Estados Unidos, hoy es una franquicia puertorriqueña operada profesional por la familia Fonalleda, o sea, es puertorriqueña. Y empezamos a mirar los shots de café expreso a $2.75. ¿Y qué hizo el comerciante puertorriqueño? Empezó a establecer shops de café al mismo nivel que Starbucks, pero con un precio mucho más razonable. Ahí nació Café Colado en el Viejo San Juan, ahí nació Café Don Juan, en fin, un sinnúmero de shops de café que hoy día están regados por toda la isla y que todos, me atrevería a decir todos, venden un producto de alta calidad e incluyen otras ofertas como son pastries, como son sándwiches, en algunos casos comida, en algunos casos batidos como los mochas y estas cosas que vende Starbucks. Ajá. Y les va bien. El negocio de café se convirtió de ser un negocio de miseria a un negocio rentable. Desde el punto de vista de la siembra, Puerto Rico tiene un corredor que, si mi recuerdo no me falla, empieza en Barranquita, pasa por Orocovis y termina por Maricao, que es como le llaman los franceses al vino, apelación controlé. Es una región que da un café de primera. Esa región no la hemos sabido explotar con la misma fuerza. Sin embargo, hay jóvenes empresarios, como por ejemplo el que le cosecha a ustedes el café para ustedes, Pérez, Alfonso Pérez de Juana Díaz, donde ese café tiene la calidad que muy pocos cafés tienen, aún con una competencia agresiva de República Dominicana, Guatemala, por mencionar algunos. Colombia ya es un competidor natural, pero jamás en la vida ninguno de esos cafés se compara a la calidad del café puertorriqueño, específicamente en esa región. Yo siento que el gobierno ha sido tímido en promocionar que más y más fincas se dediquen a la siembra de café. Hemos tenido siempre la excusa, y es una excusa muy cierta, que el recogido de café en Puerto Rico es prácticamente difícil porque no hay la mano de obra necesaria. Estoy completamente convencido de eso. Sin embargo, empresas como CCA y Coca-Cola, que tiene Alto Grande, por mencionar alguna de las marcas, está haciendo experimentación positiva con siembra de café horizontal, que es muy posible que se pueda recoger mecánicamente, aliviando aliviando el costo tan alto que conlleva el recogido de café a mano. Yo no soy un experto en café, pero me parece a mí que en una isla de 100 por 35, con una región rica en calidad por su terreno, por su clima, por su medio ambiente, yo creo que hay una gran oportunidad de seguir desarrollando el negocio de café y simultáneamente ir reduciendo las importaciones que hoy por hoy ocupan casi el 80% del café que llega a la isla. Así que te he resumido más o menos el negocio de café desde hace 50 años de 21 centavos la taza, a la inserción de la máquina de café expreso que echó hacia un lado esa reglamentación, a la entrada de Starbucks, a la inventiva y creatividad puertorriqueña de hacer coffee shops igual o mejores, con mayor calidad de lo que Starbucks trajo a Puerto Rico hace unos años, y un llamado al joven agricultor a que vean en el café un negocio rentable, vean en el café un negocio posible, y que muchas veces, como siempre he sido un defensor de esto, la agricultura es hermosa, pero es mucho más linda cuando usted le añade valor agregado, que no es otra cosa que sembrar café, molerlo, tostarlo, empacarlo y terminarlo en producto terminado. Ahí es que realmente es como pasa con el plátano. Una cuerda de plátano deja 10,000 pesos al año. Una cuerda de plátano sembrado en tostones y arañitas deja 100,000. Y eso es importante que lo tengamos claro. Así que ustedes que están en este negocio de café, que les va muy bien y que estoy seguro les va a ir mucho más bien, piensen ahora, perdón, ¿qué podemos hacer antes del café terminado? Pero ¿qué podemos hacer después? Y antes, posiblemente,
esté la posibilidad de sembrar, de alquilar o adquirir una finca, y después, una vez el café procesado, listo para consumo, lo vendo en el supermercado, lo vendo en los coffee shops, pero también opero coffee shops de mi parte. Es el círculo que se puede cerrar. Sí, ¿no? Definitivamente hay mucha oportunidad porque esta es la primera vez que hago algo fuera de esto, que es comunicar y producir. Ya. Y esto sería como que otra rama que estoy explorando, de Tony y yo. Y pues eso estaba genial y no lo había pensado de esa manera, pero me imagino que eso fue lo que tú hiciste por muchos años. Pero tú eres un ejemplo de valor agregado, porque te pudiste haber conformado con el micrófono. Sí, sí. Y te preguntaste tú mismo que en adición a esto, si yo tengo la palabra en control, ¿qué más yo puedo hacer? Pues posiblemente hace 2 años atrás, cuando tú me entrevistaste, tú empezabas el post diciendo que nos oyen tantas personas, que impactamos tanta gente, que entrevistamos a tantas personas, y ahí se quedaba el mensaje. Hoy, tú culminaste el mensaje de introducción diciendo, pruebe el café Dos Caminos, nos fue bien, estos son los sitios, denle like, y eso ya está agregándole valor a tu podcast. Sí, definitivo. Y gracias por eso, en verdad, porque pues también creo que algo que he aprendido en esta industria, por lo menos de café, que pues es bien celosa, lo cual entiendo, porque me imagino que es bien cuesta arriba. Nosotros, Tony y yo, entrando como no sabiendo absolutamente nada y aprendiendo que nosotros estamos dándole la luz a los agricultores boricuas, punto. El café puertorriqueño es bueno y punto. Lo que pasa es que, pues, obviamente, la historia que estamos contando y el valor agregado que tú estás diciendo, se lo estamos añadiendo nosotros con lo que estamos haciendo aquí. Pero acabas de decir una palabra, Juan, que para mí es fundamental. Es que tenemos que ser celosos de todos. De todo. Porque lo que nosotros tenemos son 100 millas por 35. No tenemos más nada, papá. Si nosotros como puertorriqueños no somos celosos con lo que tenemos, no nos encargamos de ser porteadores de calidad, de servicio, de amabilidad, ¿quién lo va a hacer por nosotros? ¿El que viene de afuera? Sabemos que no. Y lo mismo ocurre con el café. No es tener una máquina de café expreso en una cafetería. Eso tiene cualquiera. Eso vas a ir a Refrigrama, cualquiera te lo venden. No es decir que tengo café expreso, que tengo un café con un nombre raro que le ponen ahora. Es asegurarte que el café que tú estés sirviendo sea de extrema calidad. Porque si es el tuyo y está mal hecho, el café mal hecho va a ser Dos Caminos, no va a ser otro distinto. Sí. Y si no es el tuyo y es de otro, así que es importante que hoy por hoy la persona que se para detrás de una cafetera tiene que saber hacer un café. ¿Y sabes cuál es el secreto de hacer un buen café? Por favor. Saber tomárselo. Sí, sí. Yo no he visto un sandwichero, que es lo que yo he hecho toda mi vida, que no haga un buen sándwich que no se lo sepa comer bien primero. Ni he visto un panadero hacer un buen pan sobao si no sabe lo que es un pan sobao. Así que lo mismo pasa con el café. Así que hay hoy, lo que no existía en mi época, en mi época no había nada de eso. Hay hoy centros de capacitación y de adiestramiento que sin duda alguna aportan a que el éxito de los negocios sea sostenible y no simplemente sea una idea que muera mañana. La última vez que viniste, hay 2 historias específicamente que llamaron mucho la atención a las personas, que fue obviamente la de los sidrines, tu historia de los sidrines desde que empezaste hasta que ya pues no eres parte de eso, pero sigue siendo exitoso. Y pues la del pan sobao. La historia del pan sobao. Y pues algo que me llamó la atención, como vivimos en una época nueva, yo dije, mano, le quiero hacer esta pregunta a Manolo. Si ahora mismo el pan sobao no existiera, pero con toda la tecnología, con todo lo que existe para tú poder promocionarlo, mercadearlo, crearlo desde cero, si no existiera y hubiera ese nicho de crear lo fabuloso que es el pan sobao, ¿qué tú harías desde cero? Mira, antes de contestarte esa pregunta, nosotros muchas veces nos creemos que la palabra innovación y la palabra diferenciación son palabras que le pertenecen a Steve Jobs, a Bezos, al otro.
Y muchas veces la innovación está tan cerca de ti que tú no la ves. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. El Whopper Jr. El Whopper Jr., esto es un artículo que está en Facebook, lo pueden buscar. Esto no es autoría mía ni un divino. El Whopper Jr. nació porque no todo el mundo se podía comprar un Whopper completo, ¿verdad? Y una persona de origen cubano vio que para ese Whopper Jr. había que hacerle un pan especial porque los panes de hamburger de la época de nosotros eran grandes. Y esa persona hizo ese pan específico para ese Whopper Jr. Y hoy por hoy, el Whopper Jr., y no me cojan la palabra porque no estoy seguro de este número, es uno de los primeros 2 productos de más venta en Burger King globalmente. Pues esa persona que estableció ese tamaño del Whopper innovó dentro de lo que ya estaba. Con el pan sobao exactamente ocurre lo mismo. No hay pan sobao. Pero la pregunta tuya tenía que tener una segunda parte. Y el pan que tuviéramos fuera un pan duro, cascarú, que cuando usted lo muerde se lastima la encía. Pues definitivamente hay que buscar la forma de cómo ese mismo pan hacerlo más suave. ¿Y qué suaviza el pan? El pan lo suaviza la revolvedora, el pan lo suaviza el torno, el pan lo suaviza el azúcar y el pan lo suaviza la grasa. Pues a ese pan, cascarú, que usted ahora mismo tiene enfrente a usted, lo quiere hacer más suave, pues usted se le echa más azúcar, un poquito más de grasa, lo bate un poco más tiempo y lo pasa por el torno un poquito más de tiempo también. Y le va a salir un pan suave. ¿Dónde está el secreto? Para que hoy por hoy todo el mundo que quiera vender pan fuera de ser panadería, son locos con mencionar el pan sobao. El secreto está en que el pan sea suave, que el pan sea dulce y que el pan dure en la alacena. Pero para que hoy franquicias de comida rápida, como hay una por ahí que está diciendo a tutiplén de pan sobao, para que esa franquicia de comida rápida pueda hablar hoy del pan sobao, tuvo que existir un plan sobao que el ama de casa lo aprobó, le gustó y al niño le gustó también. Así que si tú la pregunta que yo te hago, si yo quisiera hacer un producto ahora from scratch, yo empezaría exactamente por donde empecé. Por el ama de casa, por el niño y por el hogar. Si eso funciona ahí, entonces el proyecto es escalable para que usted lo pueda llevar a otras unidades de negocio, como hoy día ocurre. Que el pan sobao se vende en 49 estados de los Estados Unidos y que se fabrican 50 millones de libras de pan entre Puerto Rico y Estados Unidos. Total. Y ahora mismo que tú te has sorprendido, pues, no sé, el tema del pan sobao en cuanto a las preguntas que la gente te hace en la calle, las preguntas que te hacen en las entrevistas, porque es como una pregunta repetitiva. Mira, esto es como me dice Gilberto Santa Rosa. Yo voy a un show, Manolo, con 4 números nuevos y todo el mundo me pide las mismas canciones. Y eso ocurre, o sea, yo he escuchado hoy a Rafael Lenín usar un tema de alguien que él quiere entrevistar y la persona a quien quiere entrevistar creo que le puso una condición para que no le pregunte eso. Y él decía, pues no venga, porque te tengo que preguntar de eso. Y es lo mismo que ocurre conmigo. Sería no sé, yo una falta de respeto de mi parte, de que a mí Juan me pregunte de pan sobao y yo le diga, ay Juan, eso hablamos hace 2 años, mano, ya quítame el guante, vamos a hablar de otra cosa. ¿Tú entiendes? Sí, porque yo dentro de todo fui candidato a gobernador, fui secretario de Desarrollo Económico, he tenido un negocio exitoso, me siento realizado como persona, pero al final del camino, Juan B., yo soy panadero y me siento orgulloso de serlo. Así que no me moleste lo más mínimo que me pregunte del pan sobao. Lo que sí yo le puedo decir al pueblo de Puerto Rico es que el pan sobao tiene un antes y un después. No es que inventé el nombre. El antes se llamaba pan de manteca. El después, el pan sobao. Y ese nombre se proliferó en la primera panadería Cidrines que se abrió en Arecibo. Y eso no me lo quita nadie. Hoy día
Hay muy buenos pan sobados por ahí, ¿ves? Yo los he visto buenísimos. Todos son bien blandos, todos son bien dulces, todos son buenos. Ninguno es malo. Pero donde nació el interés por el pan sobao, tiene nombre y apellido. Sidrines, papá. Y el hecho de que ahora mismo, yo diría que hay mucha gente queriendo hacer muchas cosas. Pero algo que dijiste ahora mismo que me gustó fue eso de que eres una persona se sientes realizada y que al fin y al cabo con todo lo que has logrado te sientes y sabes que eres panadero. Oh. ¿Qué recomendación tú le darías a toda esa gente que a lo mejor... Porque ahora yo tengo 34 y he visto... Hay mucha gente que a lo mejor me pregunta que está empezando que a lo mejor no sabe por dónde ir. O hay gente que ya está en mi edad, tuvieron una carrera exitosa, abogado, ingeniero, tuvieron 2 o 3 años y tú los ves ahora, no, esto no me gusta. Y no se sienten, o si a lo mejor tienen mucho dinero y no saben qué hacer con su vida. ¿Sabes? ¿Qué le puedes recomendar a ese tipo de personas que a lo mejor al principio la meta es más bien qué hago con mi vida? Después ya lo hice, pero no me siento realizado. Y yo me imagino que eso le pasa a muchas personas. Fíjate, yo no he conocido nunca a nadie, es posible que las haya, que no se sienta realizado en algo que quiso hacer desde el día número 1. Yo no... Sin embargo, conozco muchísimos, pero muchísimos, que hoy día son abogados y son médicos. Que se hicieron abogados, hicieron médicos, hicieron ingenieros porque su papá quería que fuera ingeniero. Y a lo mejor lo que él quería hacer fuera podcaster. Historia de mi vida. ¿Tú me entiendes? Así que si usted realmente está convencido que lo que usted está emprendiendo es lo que usted verdaderamente quiere hacer en la vida, esa es la respuesta, esa es la primera pregunta que tiene que contarse cualquier persona. Quiera ser abogado, médico, ingeniero, astronauta, lo que quiera. Tiene que estar seguro que eso es lo que quiere. Una vez usted esté seguro, no hay un ticket de gratis para nadie. Si yo me siento con Juan a hablar de mis fracasos, estamos 3 días aquí hablando. Lo que pasa es que la oportunidad cuando me llegó, la cogí, me puse el paño en la cabeza, el cuchillo en la boca y le metí mano. Así que, para mí, hay unos principios básicos, ¿verdad? Que a través de los años los he aprendido y hoy se lo digo a mis hijos y a todo el que quiera escucharlo. Para mí la perseverancia tiene que estar ahí en la mesa. La cultura de trabajo es extremadamente importante. La innovación, el deseo de ser diferente y que todo lo que haga sea relevante. Si a esos 5 cosas la gente puede pensar que si yo hago estas 5 cosas voy a ser rico, lamentablemente le tengo malas noticias. La riqueza no puede estar al frente de ninguna idea. La riqueza es un usufructo del esfuerzo. Es lo que usted logra en un momento dado cuando usted echa para adelante, cuando usted trabaja duro, cuando usted se sacrifica, cuando usted pone a un lado lo que no conviene, cuando usted echa a un lado lo que no trae valor, cuando usted tiene capaz y toma decisiones. En la mayoría de los casos, el dinero es la forma en que se compensa ese esfuerzo. Eso no quiere decir que es lo único que compensa. La satisfacción no lo sustituye nada en la vida. El echar para adelante no sustituye nada en la vida. Pero otra vez, sea innovador, sea diferente, sea relevante. Enfóquese en el esfuerzo. Digo, en el resultado, no en el esfuerzo. Saque de un lado lo que no traiga valor. Siga su instinto y tome decisiones. Y si su idea, por buena que le pueda decir su mamá y su papá, que es el primer error que cometemos, ¿verdad? No pasa al examen de las 3 letras, tenga cuidado. Si su idea no conviene, no es oportuna y no es necesaria, revísela otra vez. Revísela otra vez. De lo contrario, es muy posible que al pasar de los años usted no se sienta realizado porque los resultados no llegaron.
Ok, ahora me gustaría, ¿sabes? Me gustaría hablar un poco de ahora que acabaste de ser secretario de Desarrollo Económico. Y pues ahora han pasado ya, que 2 años, ¿verdad? 2 años se cumplen en diciembre 31. ¿Qué has aprendido en estos últimos 2 años desde que ya paraste de ser secretario? Pues mira, los primeros 6 meses fueron bien difíciles, Javi, Juan. Fueron bien difíciles porque yo vengo de 50 años de trabajo, de una agenda cargada todos los días, de una responsabilidad sobre mis hombros sin precedentes. Y yo le dediqué al DEC 4 años de mi vida con la misma intensidad que le dediqué a mis panaderías cuando las fundé. Y eso en el gobierno es un poco raro. Pero los 6 meses de pasar mi periodo de adaptación a la nueva vida, pues me empecé a atender médicamente. Yo me descuidé mis divertículos, mis pólipos, tuve que hacerme un lado de la boca completo, me operé en el hombro izquierdo. Pero una vez pasado ese periodo, que duró 8 o 9 meses, yo empecé a disfrutar algo que yo nunca en mi vida había disfrutado. Y es que vivir sin agenda. Se escucha tan aterrorizante. Vivir sin agenda. Yo jamás en mi vida soñé que yo pudiera adaptarme a eso, ¿verdad? Ajá. No es que cuando me llamó Valeria, yo no puse en agenda esta entrevista, Ajá. pero no tiene la misma fuerza esta entrevista que las agendas que yo tenía en el pasado. En esta entrevista yo vengo a disfrutar con una persona a quien respeto y admiro, que eres tú. Gracias. En el pasado mis agendas eran agendas de trabajo, de responsabilidad, Sí, sí. de apoderamiento. Y ese diferencial es grande. Así que, contestando tu pregunta rápidamente, he descubierto que hay una mejor vida. Ajá. Ya yo tengo 73 años, tengo 8 nietos, 4 hijos maravillosos con 4 nueras y una esposa a quien vivo enamorado de ella. Así que definitivamente el tiempo ahora les pertenece a ellos. Ellos son los que mandan ahora a para dónde vamos y cómo vamos. Y en la medida que yo pueda hacer, pues le pido al Señor que me dé salud para poder estar ahí. Pero todo eso se puede hacer cuando usted puede mirar al cielo en el sillón que esté de oro o de paja, de madera o de plástico, y poder mirar al cielo y decir, yo di el máximo para estar donde estoy. Hace poco tuve a Francisco Para, Paquito, aquí. A Paco. Y pues ese podcast dio mucho que hablar porque pues él habla de su experiencia en el gobierno, de las cosas que estaban bien, de las cosas que se hablan fuera de los analistas políticos, cómo lo perciben. Y pues mucha gente le sorprendió, o sea, muchas cosas de que dijo. Una de ellas diciendo que Puerto Rico está en superávit, pero obviamente lo que se dice es otra cosa, o lo que se hace pensar a la gente. Estamos en quiebra. O sea, hay muchas cosas, dijo él en el podcast. Pero te pregunto a ti, ya que llevas 2 años fuera, ¿lo puedes ver de un espectro mucho más lejos o de otra manera diferente? Primero que quiero siempre destacar, ¿verdad? Que Paco entró al gobierno en una época bien difícil, con un jefe bastante complicado, donde la vida le llevó a ser secretario sin él ni siquiera pedirlo, y no le cogió miedo al bulto. Le metió mano y hizo un gran trabajo en Hacienda, sobre todo en la parte de comunicación y sobre todo en la entrega de los reintegros que tanto el pueblo necesita, ¿verdad? Así que yo creo que Paquito es una persona a quien yo respeto, a quien admiro, y que sin duda alguna marca que el joven en el gobierno tiene espacio, siempre y cuando sea un joven trabajador como era él, honesto como era él, inteligente como era él y decidido como era él. Así que en ese aspecto, que yo soy tal vez algo medio atípico en el gobierno. Atípico en el gobierno primero porque yo entré con 69 años. ¿Esto fue antes o después de la candidatura? ¿Fue cuando Después, empezaste a trabajar full? yo entré en el gobierno en el año 21. Ya. Yo tenía 69, cumplí 70 años ese año. Ya. Y yo no quería ser secretario. A mí me llamó el señor gobernador y yo le dije bien claro que
yo no era de su partido, yo no soy político, ni soy PNP, ni soy de ningún partido. Y que más aún, yo había competido contra el PNP como candidato a gobernador. Y el gobernador fue una persona sabia, y es una persona sabia. Y me dijo, yo no estoy buscando un político, yo estoy buscando un promotor de Puerto Rico. Si es así, señor gobernador, déjeme sentarme con mi familia y yo le contesto. Me senté con mi esposa. Yo había estado envuelto en un sinnúmero de organizaciones. Yo presidí los industriales, hecho en Puerto Rico, la Alianza para el Desarrollo de Puerto Rico, SBTDC, en fin. Y siempre dije que el sector privado se tiene que insertar como jugador y no como espectador en la parte de gobierno. Cuando le comenté a mi esposa que el gobernador me había llamado, me dice, pues ahí es que te llegó tu turno, papo, porque tú dijiste eso. Así que yo entré al gobierno no sin antes ponerle 5 condiciones al gobernador. Número 1, que yo me reportaba directamente a él, que yo escogía a mi equipo, que yo no participaba de ningún evento político, que yo no necesitaba ningún tipo de entourage, nada más que un chofer en la agencia. Y número 5, que no le iba a cobrar un centavo. Y bajo esas condiciones yo entré en el gobierno de Puerto Rico. Al final del camino, ¿qué vi? Una gran cantidad de servidores públicos espectaculares, sobre todo empleados de carrera. Yo tuve 540 empleados en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico. Yo estoy seguro que esa agencia tiene lo que tiene en conocimiento, en recordación histórica, ni pocas agencias en Puerto Rico. Siendo esa la primera gran preocupación que nos ha traído hasta aquí, la falta de continuidad. Porque de tiempo en tiempo sabemos que cada 4 años o cada 8 en algunos casos, ya el último fue en el año 96, Puerto Rico cambia y se ha atrevido a cambiar hasta el nombre de su isla. De Isla del Encanto a la Isla Estrella, a distintos nombres, cuando la Isla del Encanto la conoce el mundo entero. Lo segundo es que Puerto Rico tiene, como país, tenemos que de una vez y por todas entender que tenemos que apropiarnos de nuestro futuro. Eso no quiere decir que usted no sea PNP o que no sea estadista o que no sea independentista. Apropiarnos significa apoderarnos y ser responsables. Si alguna vez verdaderamente hemos sentido hasta cierto punto cierto desprecio por parte de la nación americana, es en este momento. Hemos visto a una presidencia que se ha atrevido a nombrar a Groenlandia, a Venezuela y a Cuba como posibles estados de la Unión, olvidando de forma irresponsable las miles y miles y miles de vidas puertorriqueñas que se perdieron en guerras que no originamos nosotros, que defendimos porque creemos en la nación americana. Y yo siempre me he preguntado por qué no hemos tenido el valor de reclamar lo que realmente merecemos tener. Si a eso le sumamos que sin duda alguna muchas veces los que entran al gobierno simplemente se miran desde el primer día como aves de paso y no como responsables de las próximas generaciones de puertorriqueños y puertorriqueñas, entonces simplemente estamos gobernando un país cada 4 años y no hay forma que las estrategias de desarrollo económico, que un matrimonio, que la educación, que una crianza de hijos sea un asunto de cada 4 años. El llamado que siempre he hecho y seguiré haciendo hasta el día que me muera, es que cojamos 10 principios básicos, 10 principios básicos. La educación puede ser uno de ellos, el ambiente puede ser uno de ellos, el urbanismo puede ser uno de ellos, la seguridad puede ser uno de ellos, la salud puede ser uno de ellos. Que ningún gobernador o gobernadora que aspire a regir los destinos de este país de cara al futuro pueda tocar esos 10 principios que no sea única y exclusivamente para mejorarlo. Si quiere hacer un puente, o quiere hacer un círculo, una rotonda, o quiere hacer un letrero, o quiere pintar la fortaleza de colores que le dé la gana, no tengo ningún problema con eso. Pero esos 10 principios no se juega cada 4 años con ellos. Y venimos desde el año 2000, mi querido Juan B., jugando con eso cada 4 años. Porque desde el 2000 para acá nunca hemos revalidado más de 4 años. Así que esa es la tristeza que recogí cuando me fui del gobierno. Lo sabía cuando entré.
pero no sabía cuánto más grande era. Y yo creo que eso precisamente es lo que tenemos que ver, cómo podemos mejorarlo. Por eso es que mirando el país, hablaba ahora con una persona que me hizo esta misma pregunta, y me decía, ¿tú crees que Puerto Rico tiene futuro? Digo, Puerto Rico tiene un futuro increíble. A quien único nos falta entenderlo somos a nosotros. Por eso el comentario de Paquito sobre los recaudos, sobre la actividad económica, es un comentario responsable, pero no es más fácil decir que estamos quebrados que simplemente tenemos las herramientas para salir adelante. Yo tengo un segmento que se está moviendo muy bien, que es de finanzas. Y yo estoy con este asesor financiero, que es Carlos Feliciano de CAF Investments. Y pues él promueve educación gratuita en este espacio. O sea, vamos a hablar de cómo invertir en la bolsa de valores, cómo tener tu emergency fund, cosas básicas. Hablamos mucho de la psicología del puertorriqueño, las cosas financieras que nos enseñan, de tu experiencia como empresario, trabajando en el gobierno. ¿Qué tú puedes ver que el puertorriqueño común entiende sobre las finanzas, sobre su futuro, sobre cómo manejar? Porque todos lo ven como que, ser millonario, pero el millonario, hoy día ser millonario no es... Yo creo que manejar las finanzas en Puerto Rico son estrellas, porque definitivamente es muy difícil manejar las finanzas en Puerto Rico cuando no te sobra nada para invertir en la bolsa de valores. Yo le tengo mucho miedo, con todo el respeto a tu espacio, ¿verdad? Le tengo mucho miedo a los jonrones. Yo nunca he visto un equipo de béisbol que gane mucho dando jonrones. Pregúntale a los Yankees, que es mi equipo. Yo creo en el béisbol tradicional, en el toque de bola, en el robo de base, en el hit. Yo creo mucho en eso. Así que, dicho eso, me parece a mí que los otros días veía yo un anuncio en televisión de un individuo, llegó en un Ferrari, se montó en un Learjet, y yo decía, Dios mío, estudie en tal universidad. No, juegue lotería. y yo realmente pienso que la riqueza no viene así. La riqueza viene con trabajo. Felicito el espacio por la educación. Creo que tenemos que empezar, y yo siempre he dicho, Puerto Rico ocupa el 5º país en enfermedades coronarias y diabéticas. El 5º país. En el sistema educativo de Puerto Rico, de gobierno, y creo que en algunas privadas también, me gustaría conocer algún tipo de programa que nos enseñara a comer. Wow. De la misma forma, cuando yo iba a la escuela, a mí me daban una peseta. Hoy día posiblemente den 5 pesos o 3 pesos, porque hoy día está cara la comida. Yo creo que es un buen principio empezar a ver cómo se maneja esos 3 pesitos. Lo tercero es cómo tú promueves el cooperativismo dentro de las escuelas, para que muchas veces el kiosquito que vende dulcecitos en la escuela pueda ser administrado por los nenes de octavo grado como una recompensa donde llegaron. Yo creo que otra vez el tema financiero requiere mucha educación. Hoy por hoy la inteligencia artificial y la computadora hace eruditos de quien no son, y muchas veces nos creemos que tienen la fórmula mágica para ganar. En mi caso, y ahorita hablabas de superávit, yo no creo mucho en los superávit, porque la vida no es una carrera cada 4 años, como te expliqué ahorita. Los superávit tienen que estar ahí como fondos de reserva para cuando las cosas no vayan tan bien. Y en esa misma línea, pues, parte de esa educación que requiere la población es cómo, dentro de nuestras limitaciones, poder ahorrar. Porque no todo... Un ejemplo claro, el quítate tú y vengo yo, y quítate tú y vengo yo de la guerra de Irán y Estados Unidos. Ha subido y bajado el petróleo en los últimos 10 meses, creo que 20 veces. Cada vez que el petróleo sube, la gasolina sube. Cada vez que la gasolina sube, el peso te dura menos. Para eso se usan las reservas. El COVID es otro ejemplo. Y como estas 2 condiciones, hay muchas otras que una persona común y corriente puede concientizarse a través de un programa educativo responsable que comience en los grados primarios y que se extienda a través de toda tu vida. Continuando el tema con Carlos, o sea, yo pensé que
Yo llevo mucho tiempo haciendo esto. Yo pensé que no había mucho... Siempre he tratado de dar mi granito a través de estas conversaciones. Parte importante. Y pues últimamente estos temas pues son bien... La gente está hambrienta por esto. Ah, pero ¿cómo ahorra? Tengo un 4 sobre 1K, ¿qué hago con él? El plan 106 del gobierno, que eso... Sí. La gente no sabía qué hacer con eso. Carlos fue Ajá. de las primeras personas en Sí, hablar de lo eso. trajo. Nada. Carlos me envió unas preguntas. Ah, muy bien, muy bien. Yo que quería, pues obviamente, o sea, Sí. directo a ti. Ajá. Y pues yo dije, pues ellos están genial. La primera, que pues me encantó. En Puerto Rico, es más rentable un negocio de servicios, productos o ambas? Yo creo que en Puerto Rico, otra vez, los dos son rentables, pero es importante, no todos son rentables. Ok. No todos son rentables. Si le incorporamos lo que te dije ahorita, si ese negocio de servicio, yo me acuerdo, yo di clase en la Universidad de Puerto Rico en el 2012 y el 2013, hice uno de los cursos que se llamaba Business Planning, y me llegó una muchacha con un negocio de cuidado de niños por servicarro. Y yo la miré así y le dije, mi amor, ¿y a quién tú le preguntaste? Dice, ah, mi mamá, y dice que es tremenda idea. ¿Y cómo tú vas a hacer el cuidado de niños por servicarro? Era el nene. ¿Me entiendes? O sea, lo que te quiero decir con esto es que siempre y cuando sea una idea validada, siempre y cuando tenga un componente importante de relevancia y diferenciación, y siempre y cuando sea conveniente, oportuno y necesario, cualquiera de los dos son posibles. Ahora creo que... Pues nada, he estado bregando porque yo siempre fui de servicio. Uh-huh. Y pues ahora estoy de producto ¿Eh? en cuanto a el negocio que doy. Y pues ahora pues el cash flow es diferente. No, pues seguro. Pues, pero ¿qué es más importante? ¿Tener revenue o tener cash flow en un negocio? Es que, bueno, y esto Carlos debe saber mucho más que yo, ¿verdad? Cuando miramos un P&L o un balance sheet, el cash en un negocio que yo le llamo true cash, porque hay cash en el negocio y hay true cash. True cash es el que está realmente disponible. Cash es el que te dicen los libros, pero eso puede variar. Yo creo que es una combinación de ambas. Una combinación de ambas y un negocio de producto, si no tiene un cash flow saludable, pues hay algo mal. O tienes un problema en la estructura de precio, o tienes un problema en la distribución, o tienes un problema en inventario. En algún lado tienes tu problema de cash. Y lo mismo ocurre en el negocio de servicio. En el negocio de servicio posiblemente usted hace un contrato para una consultoría, usted pide un retainer de $5,000, por decir un ejemplo. A un porcentaje. Y usted empieza a girar contra ese retainer. Cuando ese retainer se acaba, si no se establece claro en el contrato que el cliente entonces someterá a un segundo retainer de $5,000, pues usted ya está corriendo negativo en su cash. O gestiona sus líneas de crédito, o lo hace con fondo propio, o revisa las contrataciones que tenga con el cliente. O sea, que tanto en el negocio de servicio como en el negocio tienen un componente importante de cuentas por cobrar, que muy bien dicen términos 30 días, no necesariamente es a 30 días. Yo creo que ya tú estás experimentando lo que es eso. Horrible. ¿Verdad? Por lo tanto, cuando usted planifica un negocio, tiene que entender le voy a poner un ejemplo bien sencillo, un negocio de panadería, para ser honesto. La primera orden que usted, la primera mercancía que usted ordena, si usted llenó y completó las solicitudes de crédito, le va a llegar y usted la va a pagar a los 30 días. ¿Qué significa eso? Que ese primer mes donde usted compró para pagar en 30 días, usted crea un cash flow inmediato, que obviamente lo va a gastar en la nómina, lo va a gastar en la luz, lo va a gastar en el agua, por eso no se acumula, pero sí se acumula en las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar. Si usted no tiene eso claro, que esa mercancía hay que pagarla a 30 días, ¿qué usted hace? Usted tiene cash en la mano, tengo cash, no tengo problema ninguno, y cuando llega el 30 días, ¿qué va a hacer? O sea que el manejo de efectivo, esto es en arroz y habichuela, esto el manejo de efectivo es un componente importante en cualquier negocio, servicio, producto o manufactura.
De esos tres componentes, Juan B., de esos tres componentes, el que más difícil es la manufactura. Primero, porque los precios son los más bajos de la línea. Y segundo, porque el que gana verdaderamente de lo que tú manufacturas es el que vende y el que distribuye. Y como estábamos hablando al principio del programa, de que tú ponderas analizar la posible distribución de tu café Dos Caminos en Puerto Rico, eso lo tienes que tener en consideración. Porque quien va a ganar en tu negocio, el que más va a ganar en tu negocio no vas a ser tú. ¿Qué ventajas tiene? Que te puedes sentar con el distribuidor y decirle, me pagas en 5 días o me pagas en 10 días y posiblemente te lo hagan. Y tu cash flow sea saludable. Pero la ganancia, yo me acuerdo una vez, ¿cuánto hace de esto? 40 años. 40 años, me fue en el, sí, 40 años. Yo fabricaba unos quesitos y les ponía 6 quesitos en una cajita y los congelaba y si los vendía al supermercado, y me levantaba a las 4 de la mañana, me montaba en un camioncito que tenía, que de hecho se me cogió fuego una vez, me montaba, cogió fuego, me tuve que ir a pie, me iba por los supermercados y yo vendía 400 cajitas. 400 cajitas vendía al mes a 48 pesitos. Me acuerdo como ahora. Un amigo mío, que Dios lo tenga en la gloria, Miguel Ruiz Nazario, me llama y me dice, ¿por qué tú no pones en un distribuidor, flaco? ¿Vas a vender más? Y yo, Miguel, ¿tú crees? Y vas a vender más, brother. Te quitas el tro, te quitas levantarte a las 4 de la mañana. Y voy a ver a un amigo del alma que quiero muchísimo, si nos está escuchando, Guillermo García, el hijo del fundador de Package Provision, tipo de lo mejor de Puerto Rico. Y él era loco con el producto y cuando lo ve me dice, Manolo, yo te lo distribuyo. Ellos eran vendedores de carne, papá. De carne. Aquellos que me están escuchando, cuidado donde pongan el producto a distribuirlo. Y estoy mirando a uno. Con la misma, hace así y me dice, te voy a comprar 1,600 cajas. Imagínate, mi hermano, yo vendía 400. Me pidió 1,600 cajas, Juan B. Y yo le pedí un favor y me lo dio. Me dice, Guille, y le decía, Guille, ¿tú me puedes pagar estos 5 días? Y me dice, sí. Y me dice para atrás, ¿y cuánto es el precio mío? Y yo, pues 40 pesos la caja. Perdí 8 pesitos. Pero me pagó un cheque de 75,000 pesos. Me acuerdo como ahora en noviembre del 1987. 86, mejor dicho. Con la misma hago así. Llegué con los chavos, yo estaba hasta el cuello. Le pagué la nómina, pagué la renta, pagué todo el mundo y cerré en Navidades. Bello. Imagínate. Hay bono. Hay bono. Caballo. Enero, febrero, marzo, abril, no se vendió una caja más. Fue 4 meses sin vender un vellón en la fábrica. Lo fui a ver con lo decente y lo honesto que es. Me dice, Manolo, los vendedores míos aparentemente no saben vender esto, pues ¿cómo lo van a saber vender si vendían carne? Y una caja de carne le dejaba 10 pesos de comisiones. Él no hizo nada malo, yo fui el que no lo analicé. Bottom line, de las 1,600, recogí 800 cajitas para atrás. Diablo. Y creo que las estuve vendiendo como 6 meses y no las vendí. Así que el resumen de esto que comparto contigo es mucho cuidado con la distribución hasta que usted no esté verdaderamente compenetrado en el mercado. No suelte el bizcocho. Porque el bizcocho, aunque usted tenga chiquitito, usted lo controla 100%. Sí. He dicho. Para ir cerrando, pero igual te pregunto, porque es que yo he entrevistado a muchos empresarios aquí, pero pues obviamente muchos contemporáneos. He tenido la honra de que sean gente como tú que llevan muchos años en la industria y han contado sus historias. Pero me imagino que te has cruzado con muchos a través del tiempo y ahora también en el gobierno, pues viendo a ver a lo mejor unos que tú no sabías. ¿Sabes? Para la gente que nos está escuchando, ¿en qué Puerto Rico se ha destacado en los últimos años de empresarios, de productos a lo mejor como el Pan Soul, que a lo mejor no, esos de aquí? Seguro. ¿Sabes? Seguro. ¿Puedes decir algunos cuantos empresarios de productos? Puerto Rico sabrá que las pinturas Lanco tienen 13 fábricas en todo Centroamérica y Suramérica. 13 fábricas. Diablo. ¿Ah?
y que esas 13 fábricas pintan Nicaragua, Colombia, Chile, entre otros, Panamá. Sergio Blanco. Puerto Rico sabe que Alberto de la Cruz cogió Coca-Cola cuando no se vendía la Coca-Cola, cuando Coca-Cola estaba siendo desplazada por Pepsi-Cola. Y hoy por hoy es una empresa de casi 1.000 millones de pesos en venta en Puerto Rico. Puerto Rico sabe que B. Fernández, un distribuidor de muchos años de Budweiser y otros productos relacionados como Kellogg's, opera una fábrica de Marvel que le suple hamburger tanto aquí como en Estados Unidos. Puerto Rico sabe que Enrique Piñero, un chef que estudió fuera de Puerto Rico, que empezó con Humberto Rillo en Carolina, que trabajaba en Guapa Televisión haciendo programas, que trabajó en Argentina, hoy por hoy es el líder indiscutible de sofrito en Puerto Rico, bajo la marca Chef Piñero. Puerto Rico sabe que Nelson Soto, un jíbaro de Arecibo, de la calle Magallanes, trabajó en Gulf and Western, vino a Puerto Rico, montó American Petroleum y controla el 80% del mercado de diésel en Puerto Rico y tiene operaciones en El Salvador. Wow. ¿Ah? Yo no soy... Qué increíble. Yo no soy, ¿cómo se dice? Uno que dice por ahí las cosas de Puerto Rico. Pero yo te puedo decir, el boricuazo, pero yo sí te puedo decir que yo soy el negociazo. El negociazo que sin duda alguna sabe que en Puerto Rico lo que nosotros no acabamos de aprender es que no lo hacemos colectivamente. Lo hacemos de forma independiente, somos los mejores. El día que aprendamos a hacerlo colectivamente, nos llevamos el mundo por delante. Y el dicho de lo... Porque yo me entrevisté a una muchacha, Annette, de Jefes del Dinero. Muy buen podcast, vayan a verlo. Y pues pude acordarme de mis comienzos haciendo esto. Y yo me acuerdo, yo conté una anécdota de que cuando estaba empezando, yo viví en Atlanta, en Georgia. Y pues empecé a atender a todos estos networking events de latinos. Y algo que me sorprendió porque en Atlanta había pocos puertorriqueños. Y si hay muchos, están todos alrededor de todo Georgia en fábricas. Y en Atlanta he contado, viste, me imagino que hay mucho más ahora, pero para después de María, bien poco. El punto es que yo cuento esta anécdota de que Puerto Rico, yo empezando, se me hizo mucho más difícil yo empezando mi compañía de producción y servicios. Y obviamente con amistades y ciertas personas me dieron la mano y estoy eternamente agradecido. Pero fue bien cuesta arriba. Cuando yo trataba de hacer más o menos lo mismo en Atlanta, por lo menos para este podcast, a buscar entrevistas de empresarios, de latinos, de influencers. Me acuerdo de esta muchacha, Juanita Vélez, que era la strategy de Delta Airlines. Y pues también era la presidenta del Chamber of Commerce de Georgia, de los latinos. Boricua. Colombiana. Okay. Me la presenta un boricua, un pana boricua, que es Carlos, si no me equivoco, que él tiene un app súper cabrón. Ese sí es boricua. Él me dice, no, tienes que conocer a Juanita. Pero Juanita, en menos de 2 minutos, ella me dijo, ¿quién tú eres? ¿Qué tú haces? ¿Cómo te puedo ayudar? Te voy a dar todos mis contactos. Y eso pasó. Yo entrevisté a más de 10, 15 empresarios, influencers, y la gente en Georgia ya me conocían. Fue tu ángel. Y yo digo que en Puerto Rico eso a mí, obviamente ahora cuando uno crea un poquito más de... Lo hay. Pero pues obviamente yo pienso que al principio bien poca gente tiene esa mentalidad de dar la mano. Mira, Juanbe, esto es como Silicon Valley. Yo tengo un amigo, puertorriqueño también, que creó unas aplicaciones para el sector de la hospitalidad y hoy día hay 14,000 clientes alrededor del mundo y lo hizo en California y está en Puerto Rico viviendo ahora. Se me olvidó mencionarte a Orlando Bravo, a Riguelía, a Edwin Pérez. O sea, aquí hay gente, aquí hay historias que ni votando las sacaban. Y este muchacho llegó a Silicon Valley sin chavo, con una idea en la cabeza. Y la vendió en Silicon Valley. Eso aquí es bien difícil. Porque aquí los 4 o 5 que hay buscando dónde invertir, quieren un return on investment en 4 años, en 5 años, vender el negocio. O sea, si tú me preguntas a mí qué yo hiciera con los Ley 22, y puedo decirlo porque lo traté de hacer, es que abrirle las puertas, que vengan a Puerto Rico, que disfruten de la exención contributiva que estamos dando, pero le pongo una condición bien clara. Si vienes a Puerto Rico a disfrutar de no contribuciones en dividendos, en intereses y en ganancias de capital,
tienes que pagarme un 7%. Si vienes a Puerto Rico a invertir en Puerto Rico, me tienes que dar $1,000,000 todos los años. Y yo te doy la base de cero. ¿Y sabes qué hago con ese $1,000,000? Yo creo un fondo lo suficientemente robusto para empezar a desarrollar el negocio local y para empezar a invertir en ideas que muchas veces no salen adelante y se tienen que ir, o otras mueren aquí, por no tener el capital semilla necesario. Puerto Rico tiene en este momento la necesidad de importar a Puerto Rico negocios de afuera, pero no simplemente para que vengan aquí a hacer negocio. Importar negocios de afuera siendo los puertorriqueños parte importante en ese ownership, para convertir esos negocios de afuera en negocios locales. Uh-huh. Es tan sencillo, o sea, no es tan sencillo, pero lo enmarco todo dentro de lo que hablé ahorita de individual y colectivamente. Uh-huh. Cuando uno tiene un país que piensa colectivamente, las aperturas son distintas a cuando pensamos individualmente. Y yo por experiencia lo puedo decir, porque en mis momentos de dificultad toqué la puerta de capital porque me hacía falta. Y no tengo a ninguno que no vino donde mí buscando cómo aprovecharse, cómo liquidar el negocio en 4 o 5 años. Y finalmente lo tuve que hacer yo por mi cuenta. Hipotecar mi casa, vender lo que tenía y metérselo al negocio de nuevo después de casi 20 años. No todo el mundo hacemos eso. Así que, otra vez, eso que tú me acabas de decir, yo creo que es posible, pero es posible si se crean los mecanismos y los fondos necesarios. Escuchaba yo, y si me das un minuto en tu programa lo voy a decir. Siempre. Escuchaba yo a un legislador, no sé si es senador o legislador, al final que a mí no me importa, decir que va a someter una medida a la legislatura para que el Ley 22, en vez de darle $10,000, le dé $20,000 a la ayuda social en Puerto Rico. Yo no tengo ningún problema con ayudar a la ayuda social. Lo que pasa es que ese legislador lo que está buscando es crear un barrilito por la izquierda, como digo yo, en vez de pensar, voy a buscar la forma de enmendar la ley para que aquellos decretotenientes de Ley 22 que vengan a Puerto Rico puedan aportar a un fondo general lo suficientemente robusto para desarrollar el negocio puertorriqueño, para desarrollar la empresa puertorriqueña, para desarrollar el valor agregado de la agricultura puertorriqueña. Pero en eso no se piensa. Se piensa en cómo yo puedo ser electo y cómo puedo ser reelecto en los próximos 4 años. Ese es el grave problema que tiene el país. Y quien coge y sufre las consecuencias de esa realidad somos nosotros, los que hemos empezado desde abajo, como empezaste tú en Atlanta, como empezaste tú en Puerto Rico y como muchos como nosotros, que nos hemos visto muchas veces la necesidad de hipotecar nuestras casas o de vender nuestros carros o de no salir afuera a comer con todo el derecho de hacerlo para poder echar un negocio hacia adelante. Porque no hay fondos de capital necesarios y atrevidos que apuesten al puertorriqueño. Esa es la realidad. Los Sergio Blanco de la vida, los Edwin Pérez, los Alberto de la Cruz, los José Teisidor, los José Santiago, esos apostaron a Puerto Rico. Y el resultado está ahí. El resultado está ahí. ¿Y crees que...? Es que tengo 2 temas que, pues, tengo que hacerlo. Pero, tú, para no... porque los dos temas tienen que ver. Pero vamos a empezar con los decretos. Porque para mí es algo que a mí me ayudó. Yo estoy en el de jóvenes empresarios. Uh-huh. ¿Cuál es el problema con la gente local y los decretos? ¿Sabes qué tú viste? ¿Sabes? Pero es que es información. El 74% de los decretotenientes de Puerto Rico son puertorriqueños. Ya. Lo que pasa es que, por ejemplo, por mencionarte alguno, no sé, cualquier negocio tiene un decreto, pues tiene 5 empleados. Cualquier negocio no, un negocio que cualifique dentro de las distintas estructuras de la Ley 60. ¿Eh? Uh-huh. Tiene un negocio y tiene 5 empleados. Es un decreto, el mismo decreto se le da a una farmacéutica que tiene 1,600. Pues en términos de volumen de riqueza, de volumen de generación de empleo, de volumen de actividad económica, pues ese 24%, ese 24%, 26%, ese 26% es más fuerte que el 74% puertorriqueño. Pero, mi hermano, esto es así.
74% de los decretos en Puerto Rico están en manos de empresas o individuos puertorriqueños. Sí, la mayoría. Lo que pasa es que, como dijiste, el restante es mucho mayor. Tiene más volumen. Sí. Y nos hace falta. Lo que tenemos que buscar la forma es cómo nosotros cogemos ese 26% y lo vamos reduciendo, pero no porque lo vamos quitando decretos, no porque no estamos promocionando al país, no, lo vamos reduciendo porque el negocio puertorriqueño va creciendo. Sí. Ese es el punto. Y todavía aquí hay negocios, Juan B., que están pensando en que el mercado nuestro es 100 por 35. El mercado nuestro se llama El Globo. Tillo Garrido, de Cagua, caficultor de toda la vida, se montó un día en un avión y se atrevió a llevar el café al Vaticano. Y se lo aceptaron. Y en ese mismo avión se atrevió y lo llevó a Japón y se lo aceptaron. ¿Cuál es el por qué? ¿Por qué ahora mismo salchichas Carmela que se fabrican ahí en Río Grande? En Junco, que aquello es Junco, creo que es Junco. ¿Por qué esas salchichas Carmela se venden en Arabia? Porque hicieron un dial en internet. Ay, mira, vamos a buscar salchichas Carmela para llevándola. No, porque se montaron en un avión los ejecutivos de salchichas Carmela y venden sus salchichas en Arabia. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no? ¿Por qué Sidrines, no yo? ¿Por qué Sidrines vende pan en 49 estados? ¿Por qué no vende? Menos Hawái, porque queda lejos. ¿Por qué? Porque simplemente, mira, Manolo, cómprale. No, se hizo una gestión, pero más que nada se atrevió a confiar en el producto nuestro. Es que muchas veces perdonando la expresión, es la cultura del insularismo, chicos. Uh-huh. Nosotros somos pequeños en tamaño, pero no somos pequeños más nada. Somos pequeños en tamaño. Una isla de 100 por 35, seguro que eso. Pero no somos pequeños más nada. ¿Y esa misma mentalidad tú crees que afecta la persona que quiere ser empresario empezando? Porque, o simplemente que hay, como la frase famosa que dicen, estás pensando muy chiquito. Bueno, lo que pasa es que empezar, o sea, primero que todo, y esto me alegro mucho esa pregunta, porque a mí me preguntan muchas veces qué es un empresario. Uh-huh. Y yo uso dos términos. Un empresario es aquel que tiene los pantalones para hipotecar la casa de su familia y montar un negocio. Pero hay una segunda condición, que yo no he conocido a ningún empresario bueno que no haya sido primero un gran empleado. Y cuando tú preguntas aquí, no, yo por mi cuenta, yo voy a hacer rico a Juanbe. Yo no voy a hacer rico a Juanbe, lo hago por mi cuenta yo. No, yo no trabajo para nadie. No, a mí que no me mande nadie. El que se crea que ser empresario es eso, está pensando fuera de la caja. Uh-huh. Porque eso no es un empresario. Eso no es un empresario. El empresario es, como te dije al principio del programa, el que tiene los pantalones, por no decir la palabra que corresponde, de ponerse el pañuelo en la cabeza y el cuchillo en la boca. Buenísimo. Manolo, gracias por la vuelta, por el rato. Y nada, yo creo que gracias por todo lo que haces y por todo lo que has hecho. Y después me encantaría que volvieras, cuando tú quieras. No, tú me llamas, tú me llamas con mucho gusto. Pero otra vez, el resumen de todo este conversatorio que a mí me ha resultado más que interesante es que sin duda alguna el empresario no nace, el empresario se hace. El empresario no es aquel que se quiere desligar de una rutina de empleo para hacer lo que le da la gana. El empresario es aquel que primero se probó como empleado y después resultó ser un gran empresario. El empresario es aquel que tiene los guts para hipotecar su casa, vender su carro, detrás de ese sueño, detrás de esa aspiración. La perseverancia, la innovación, la diferencia y la relevancia son fundamentales. El enfoque en el resultado, el mover de un lado lo que no traiga valor, el seguir su instinto y tomar decisiones, y en poner sus ideas, no a mamá y a papá que van a decir que buenas son, a los rituales que hay que hacerlo, tiene que ser una idea que sea conveniente, oportuna y necesaria. Y con eso dicho, en un momento en la conversación hablaste sobre
Pues sobre todo estos empresarios millonarios, billonarios, famosos, que son norteamericanos, que son del globo terráqueo, pero pienso que en Puerto Rico hay como, yo sé que hay, pero en Puerto Rico hay como un espacio en blanco que muy pocos no tenemos como nuestros propios héroes. Por eso yo pienso que el mismo Benito ha sido tan diablo, wow. Seguro, es un héroe. Pero es que no es un héroe, es un héroe. Por eso mismo digo que a muchos no les gusta, pero es un héroe. Exacto. Y a lo que voy es que hay mucha gente para mencionar allá arriba. Y tú mencionaste un montón de ahora. Lo que pasa es que el puertorriqueño es tan sencillo como eso, mano. Pero aquí hay individuos que no tienen nada que envidiarle a eso. Nada que envidiarle. Eso es lo que ahí quiero llegar. Nada que envidiarle. Mira, yo siempre le decía a mis empleados, ustedes pueden ser gerentes de cualquier McDonald's, pero cualquier gerente de McDonald's no puede ser gerente aquí. Porque la resiliencia, la creatividad del puertorriqueño y del negocio local es distinta. Aquí hay personas, a mi recuerdo viene recién fallecido, uno de mis ídolos, Héctor González. Era un vendedor de aviones en Estados Unidos. Dejó un legado de éxito sin precedentes, desde la compañía de seguros, fábrica de cartón, en fin. Nunca el país supo al nivel quién era Héctor González. Orlando Bravo, recientemente lo mencionan en la prensa. Rick Elías salió a buscar un sueño de jugar NBA en Estados Unidos. Y hoy por hoy es el co-founder de Red Venture, de Forward, con operaciones en el mundo entero. Son tantos. Edwin Pérez fue un gerente de Conagra, de la planta de pollo Picú en Ay Bonito. Sergio Blanco es el sobrino de un señor que salió de Cuba y se radicaron en Costa Rica y llegó aquí y echó para adelante el negocio. Lo que pasa es que, ¿tú sabes lo que pasa, papá? Que aquí hay prejuicio con el que tiene. Que aquí hay prejuicio con el que ha echado para adelante. ¿Tú sabes por qué hay prejuicio? Porque cuando yo le digo a Juan B que eche para adelante, que estoy bien y que estoy echando para adelante, le estoy hablando a los ojos y le estoy alimentando su frustración. Vea a los real ídolos de este país como ejemplo de que usted lo puede hacer exactamente igual. Ellos no tienen 3 pies ni 4 manos. Es exactamente lo mismo que usted tiene. Pero no lo mire con envidia. Mírelo con orgullo y con admiración. Y usted va a ver que cuando usted empiece a ver la gente que ha triunfado con orgullo y con admiración, no para saber lo que están haciendo mal, sino para saber y aprender lo que están haciendo bien, usted va a salir mucho mejor de lo que está. Y son actitudes que en un momento dado tuvimos todos. Yo tuve 20 años también. Y yo me acuerdo haber entrado, mi primera panadería la monté a los 20 años. Y yo me acuerdo haber entrado a la competencia en aquel entonces en Arecibo. Y empecé a criticar la competencia cuando entré. Y cuando salí me encontré con Johnny González, en paz descanse, uno de los tipos que más sabía de pan en Puerto Rico. Y me dijo, ¿qué viste? Y yo le empecé a decir todo lo malo que vi. Y me mira a los ojos y me dice, ¿y nada bueno? Bueno, no me fijé. Pero si no te fijas en lo bueno que hace tu competidor, va a ser bien difícil que lo llegues a que lo superes. ¿Lo entiendes? Así que, otra vez, es hasta cierto punto una herencia, no sé si colonial, no sé, no la conozco, no soy antropólogo para definir de dónde viene, pero es un complejo institucional que sin duda alguna, en vez de hacernos crecer, no nos deja crecer. Ahí lo tienen. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, comenten, hagan todas esas cosas bonitas. Comenten a ver si quieren que vuelva, los temas que ustedes quieren que vuelvan a tocar. Manolo, nuevamente gracias. ¿Algo que quieras decir antes de irte? No, a ti. Oye, encantado con estas nuevas facilidades. No había estado en ellas. Me alegra muchísimo. Pero más me alegra que eres un ejemplo vivo de lo que es valor agregado. Gracias. A través de tus micrófonos, tú instruyes, tú educas, tú informas y tú creces. Definitivo. Sí. Me alegro mucho de eso. Y hoy café. Vamos allá. Mañana puede ser otra cosa. Vamos a ver, poco a poco. Gente, gracias. Hasta la próxima. Seguimos.